Bon dia, xics. Anem a descobrir què és la matèria i quines són les seues propietats. D'acord? Tot el nostre món està format per matèria. Les muntanyes, els rius, els núvols, tu... Tots estem formats per matèria. D'acord? La matèria té dues propietats fonamentals. Les propietats fonamentals de la matèria són dues coses que tenen tots els elements del món. La matèria té massa, val? Que és el que pesa i ocupa un volum, ocupa un espai on estem, d'acord? La matèria és tot allò que té massa i ocupa un volum en l'espai. L'aire també té massa, però és molt xicoteta, i també ocupa un volum en l'espai. Si tu omfles un globus, a què ocupa un volum, a què ocupa un espai? Per això l'aire també és matèria. Mira, la massa podem mesurar-la usant una balança i la unitat fonamental per a veure quan pesa és el quilogram. Si és una cosa molt xicoteta, usarem el gram, veritat? I el volum es pot mesurar en recipients per a veure quantes coses caben. La unitat fonamental per a expressar el volum d'un cos és el litre. A més d'aquestes propietats generals, cada matèria té unes propietats característiques. No és el mateix una taula que un mòbil, veritat que no? Les propietats característiques de la matèria són el color, l'olor, el sabor, la flexibilitat, el que permet modelar la seva forma, l'elasticitat, si estirem i torna a la forma original, la densitat, que és la relació entre el que pesa i el que ocupa. La densitat és la relació entre la massa i el que pesa i el que ocupa. La flotabilitat, si un cos pot flotar o no. La lluentor, el que brilla. La duresa, si és difícil o fàcil de ratllar. La capacitat per a conduir electricitat. Per exemple, la fusta no condueix electricitat, però el coure sí. La propietat de conduir el calor. El plàstic no condueix el calor, però el metall sí. O l'atracció magnètica, com els imants. Cada cos té unes propietats característiques, unes propietats pròpies. Repassem. El nostre món està format per matèria. D'ella estan constituïdes totes les coses. La matèria té unes propietats generals. La massa, el que pesa, i el volum, el que ocupa. I també té unes propietats característiques, unes propietats pròpies. El color, el sabor, l'olor... Adeu. Cambios de estado de la materia. Buen día, niños. Hoy iremos al laboratorio para descubrir cómo cambia de estado la materia. Recuerden que pueden consultar este tema en libros, en revistas y en internet. Es muy importante que en el grupo comenten sus hallazgos. Chicos, yo empezaré. Pero antes, ¿alguno de ustedes se ha preguntado por qué la materia cambia de estado? ¿Será que el libro de ciencias nos da la respuesta? ¿Qué les parece si lo comprobamos? Pondré en este vaso de plástico un poco de agua y lo llevaré al congelador. Como la temperatura es muy baja, se hará hielo. A este proceso se le llama solidificación. Mientras esperamos, les cuento que acabo de leer en internet que existen zonas de muy baja temperatura que congelan el agua, pasando de estado líquido a sólido. Por ejemplo, los glaciares. Realmente el agua pasó de estado líquido a sólido. Continuaré con el siguiente cambio de estado. Para ello, tomaré el hielo que se acabó de formar y lo colocaré en otro recipiente. El vaso recibirá el calor del aire que lo rodea y después de unos minutos, el hielo acabará derritiéndose totalmente. El cambio de estado de sólido a líquido recibe el nombre de fusión. Mientras dura la fusión, dibujaré lo que ocurre con las moléculas. Estas se irán aflojando poco a poco hasta que todo el hielo pasa al estado líquido. Es verdad, Pili. Ahora que el agua ha pasado a estado líquido, yo la pondré en este recipiente y aumentaré su temperatura colocando fuego debajo de ella. Si esta llega a 100 grados centígrados, todo el líquido comienza a evaporarse, transformándose en gas.
Observen cómo se forman burbujas en el agua líquida. Estas burbujas suben y se desprenden a la atmósfera. Ahí decimos que el agua hierve. A este proceso se lo llama ebullición. La evaporación y la ebullición son dos formas diferentes de producirse el cambio de estado de líquido a gaseoso. Otro cambio de estado es la condensación. La materia que se encuentra en estado gaseoso pasa a estado líquido. Esto ocurre porque el vapor de agua en el aire se enfría y cambia su estado a líquido nuevamente. Hagamos un dibujo de este cambio de estado, como ocurre en la naturaleza. Cuando el agua se evapora, las moléculas suben y se enfrían. La acumulación de estas pequeñas gotitas de agua son las nubes. Cuando esas gotitas se unen, forman otras más grandes y estas caen hacia la tierra en forma de lluvia. Estoy consultando que el cambio de estado, en el que un sólido pasa a estado gaseoso, se denomina sublimación. Este cambio ocurre cuando la nieve que se encuentra en las montañas pasa a estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo de este cambio, también podemos verlo en los ambientadores en pasta que utilizan en algunas casas. Hemos descubierto muchas cosas interesantes sobre los cambios de estado. Podemos concluir que la materia puede encontrarse en varios estados, pero también puede cambiar de estado cuando se aumenta o disminuye la temperatura. También, que los cambios de estado de la materia reciben su nombre dependiendo del fenómeno que ocurre. Cuando la materia cambia de estado, generalmente las moléculas se unen o se separan, según el caso.